Alimentado por las aguas del deshielo, en la vertiente este de la cordillera andina peruana, un pequeño arroyo comienza su largo viaje hacia el mar. Tras abandonar las cimas de más de 5.000 metros de altitud, convertido ya en río, se adentra en el interior de uno de los parajes más fascinantes del planeta. A su alrededor se desarrolla el ecosistema más complejo y rico de la Tierra, el bosque tropical lluvioso. Su diversidad de flora es 15 veces mayor que la de cualquier bosque templado del mundo y puede contener más de 4 millones de formas de vida todavía desconocidas. Ríos y arroyos llenan una tierra donde las lluvias son constantes y pueden alcanzar en algunos lugares los 11.000 milímetros anuales. Todos ellos desembocan en un único caudal, un río que a través de esta selva impenetrable lleva hasta el mar una quinta parte del agua dulce del planeta. En 1542, Francisco de Orellana, al mando de 50 hombres, recorrió por primera vez el río principal hasta su desembocadura. Entre los numerosos pueblos contra los que guerrearon para lograr provisiones, destacó uno por encima de todos, una tribu legendaria y temida por el resto de los indios de la región. El pueblo liderado por las mujeres guerreras. Los exploradores las llamaron amazonas por similitud con aquellas mujeres legendarias de la tradición griega. A partir de ese momento, el río, que hasta entonces se conocía como Marañón, comenzó a llamarse Río de las Amazonas. La cuenca del Amazonas ocupa más de 7 millones de kilómetros cuadrados, lo que supone un 25% de la superficie total de América del Sur. Es una inmensa llanura sin apenas elevaciones, cubierta casi por completo por diferentes tipos de bosque tropical. La selva es tan densa en algunas regiones que llega a cubrir por completo los ríos. En su interior, menos del 5% de la luz solar logra atravesar la densa capa de vegetación y alcanzar el suelo. La vegetación juega un papel importante en la ecología local. Su denso entramado impide que los continuos aguaceros erosionen el suelo. Por otro lado, más de la mitad del agua de lluvia que cae sobre estas selvas es devuelta a la atmósfera por las mismas plantas a través de su transpiración. El agua que no es aprovechada por las plantas pasa a formar parte de los ríos. La cuenca es tan extensa que, a pesar de la acción protectora de la vegetación, el Amazonas vierte cada año 1.000 millones de toneladas de sedimentos al mar, y su caudal diario equivale al del río Támesis durante un año completo. En su parte más ancha, la separación entre sus orillas llega a alcanzar los 50 kilómetros. El nivel del río no permanece constante a lo largo del año. Las lluvias estacionales que se producen en las distintas regiones de su cuenca varían su caudal y las mareas de la costa afectan de forma diaria a sus últimos tramos. Al subir las aguas, la escasa pendiente del terreno y la falta de relieve provocan numerosas inundaciones. Cuando las aguas vuelven a su cauce, dejan tras de sí lagunas y charcas que poco a poco desaparecen. Los peces que no han podido regresar al río quedan varados sobre el suelo del bosque.
No pasa mucho tiempo antes de que las garzas los descubran y bajen a disfrutar de este regalo que les ofrece el río. Miles de aves de distintas especies cubren los árboles de las orillas. Tanto el agua como la comida son abundantes y las estaciones del año apenas se diferencian entre sí. Las temperaturas medias rondan los 25 grados a lo largo de todo el año y no existe una verdadera temporada seca. En estas condiciones, las aves no tienen necesidad de emigrar y muchas permanecen aquí de forma permanente. Atraídos por la abundancia de comida, llegan visitantes de la vecina cuenca del Orinoco. Cuando las condiciones de vida en los llanos venezolanos se hacen difíciles, los tántalos americanos no dudan en sobrevolar el macizo guayanés y adentrarse en tierras amazónicas. Aquí permanecerán hasta la época de cría, momento en el que volverán a los ríos donde nacieron para sacar adelante una nueva puesta. No solo las aves disfrutan de la abundancia de peces. Cerca de ellas, un mapache se dispone a buscar su ración diaria de comida. Tras capturar la presa, muerde su cabeza para matarla y se la come dentro del riachuelo. Incluso si la ha capturado en la orilla, la introducirá en el agua antes de comérsela. ¿Por qué el mapache tiene esta curiosa costumbre? Es algo que todavía es un misterio. Sobre la superficie de la selva se amontonan restos vegetales y animales en descomposición. A medida que la materia orgánica se degrada, libera nutrientes que son absorbidos con rapidez por el entramado de raíces que llena los niveles superiores del suelo. Una gran diversidad de fauna vive entre la hojarasca. Insectos, gusanos y artrópodos colaboran activamente en la degradación de la materia vegetal. A su vez, ellos forman parte de la dieta alimenticia de los reptiles y pequeños mamíferos que habitan este estrato. A ras de suelo no escasea la comida y el coatí se sirve de su fino olfato para encontrarla bajo el manto de hojas. Este pequeño mamífero es a su vez presa de los grandes predadores del Amazonas, los felinos. Uno de ellos, un ocelote, vaga por la selva en busca de comida. Por encima de él, un mono capuchino se ha percatado de su presencia. Al igual que el resto de los simios del Nuevo Mundo, vive de forma casi permanente en la seguridad de los árboles, lejos del alcance de sus predadores. No desciende al suelo casi nunca y cuando lo hace permanece en tierra durante el menor tiempo posible. A pesar de ello, el ocelote es un hábil trepador, por lo que el capuchino permanece atento a todos sus movimientos.
Con la presa al tanto de su presencia, el ocelote no tiene ninguna posibilidad. Su estrategia de caza se basa en la sorpresa. Sin ella es casi imposible que logre contrarrestar la agilidad con que estas presas se mueven en los árboles. Finalmente decide marcharse para tranquilidad del pequeño mono. El estrato superior de la selva es un lugar seguro frente a la mayoría de los predadores terrestres. La densidad de la vegetación permite moverse con libertad de un árbol a otro y la abundancia de hojas y frutos garantiza el suministro permanente de alimento. Las plantas han sabido beneficiarse de ello. Al comer sus frutos, los animales llevan en su interior las semillas que más tarde expulsarán con las deyecciones. De este modo logran dispersar sus simientes. En los bosques templados, esta misión la realiza el viento, pero en el interior de la densa selva amazónica, el viento no existe. Con el tiempo, muchas especies tropicales han evolucionado hacia una vida en las alturas. Insectos, anfibios, reptiles y mamíferos han colonizado un estrato del bosque que parecía exclusivo de las aves. Estas, por su parte, desarrollan plumajes de vivos colores impensables en otros ecosistemas. En los bosques templados, estos guacamayos serían presa fácil para los predadores del aire. La selva tropical, sin embargo, les protege con un denso entramado de ramas y hojas que dificulta su localización por las rapaces. Mientras las aves vuelen por debajo del dosel de copas, pueden considerarse relativamente seguras. La vegetación también ha sufrido numerosas adaptaciones. La lucha por la luz es aquí la mayor prioridad. Los rayos solares apenas llegan a los estratos inferiores, por lo que los árboles tienen que desarrollar enormes troncos para alcanzar la altura necesaria. Algunas plantas, sin embargo, han encontrado una solución diferente a este problema: asentarse sobre las ramas altas de los árboles. Son las llamadas epífitas. Las especies que así viven no necesitan grandes troncos. Ellas nacen y crecen en las alturas. A más de 40 metros sobre el nivel del suelo, la evolución ha creado un ecosistema complejo y especializado, una selva dentro de la selva. En este espacio, animales y plantas viven y mueren ajenos al mundo que se desarrolla bajo sus pies. «40 metros por debajo de este paraíso vive el hombre». Cuando el grupo de Orellana recorrió el Amazonas, vivían entre 7 y 10 millones de indios en las selvas tropicales de América. Las tribus eran numerosas, pero todas compartían características comunes. Conocían una agricultura rústica y practicaban la pesca, la caza y la recolección. El contacto con el hombre blanco tuvo para ellos consecuencias nefastas. Las nuevas enfermedades traídas por los europeos diezmaron sus poblaciones y aquellos que sobrevivieron fueron capturados y esclavizados. En el siglo XVIII, todos los pueblos que habitaban las orillas habían desaparecido y el número total de indios amazónicos se había reducido en un 90%. Las tribus del interior todavía luchan por conservar sus tierras y su modo ancestral de vida. Sus poblados se encuentran dispersos por la cuenca amazónica. Están formados por unas pocas cabañas en un pequeño claro abierto en la selva. En cada choza, alrededor del centro, se cuelgan los chinchorros, las hamacas de los indios. En ellas duermen y se refugian en las horas más calurosas del día.
La tierra pierde pronto su riqueza agrícola, por lo que cada cierto tiempo las tribus cambian de ubicación. El daño que los indios producen al bosque con sus talas es mínimo. Los claros que abren en la selva son muy pequeños y en poco tiempo vuelven a cubrirse de vegetación. Cada tribu utiliza sus propias tácticas para cazar o pescar. Los Guaorani, un pueblo de la Amazonia ecuatorial, son especialistas en la caza con cerbatana. La preparación de los dardos es tediosa, pero tan importante como una buena puntería. Una vez preparado, el dardo es impregnado con un poderoso veneno vegetal, el curare. Por último, el dardo se remata con un material algodonoso para que tape el interior de la cerbatana y pueda ser propulsado. Tras proveerse de suficientes proyectiles, la caza puede comenzar y el grupo, con sus largas cerbatanas, se adentra en el interior de la selva. La pieza que buscan se encuentra en lo alto de los árboles y constituye el manjar más exquisito que se puede hallar en la selva, un mono. Una vez localizadas las presas, cada cazador prepara su cerbatana y dispara sobre su objetivo con increíble precisión. El veneno no es instantáneo, por lo que el grupo tiene que seguir a sus presas por la selva hasta que éstas caen literalmente en sus manos. Hoy ha sido un gran día de caza y los hombres vuelven orgullosos al poblado. Al igual que ocurre en otras tribus, la carne se repartirá entre todos los miembros de la comunidad, hayan o no participado en la cacería. Las mujeres serán las encargadas de preparar en el fuego de la choza este suculento banquete. Los poblados suelen situarse cerca de cursos de agua, de modo que no tengan que realizar grandes desplazamientos para beber ni para pescar. En esta actividad también existen diversidad de técnicas y son los indios Yanomami quienes desarrollan la más sofisticada. Mientras un miembro del grupo trenza una hoja de palma para recoger los peces, otros machacan las hojas que previamente han seleccionado. Estas hojas contienen una droga que adormece temporalmente a los peces. Una vez machacadas, las introducen en un remanso del río y esperan. Los peces, drogados, son incapaces de reaccionar y pueden pescarse con facilidad.
Todos participan en la pesca, incluso los más pequeños. La droga tiene un efecto temporal y no es perjudicial para el río. Pronto los peces recuperan su capacidad de reacción y la pesca tiene que finalizar. La cesta se cierra y el grupo vuelve al poblado. El río ha cambiado mucho desde que Orellana navegara por él con sus bergantines. En sus orillas, las antiguas chozas de los indígenas han dado paso a construcciones más sólidas y las tradicionales canoas han sido sustituidas por barcas a motor. En el interior del río, un ruido permanente señala la presencia de los tristemente famosos garimpeiros, los buscadores de oro. Procedentes de los estratos más bajos de la sociedad brasileña, los garimpeiros llegan a estas tierras engañados por el espejismo de la riqueza. Jamás alcanzan su sueño. El oro que contiene el río requiere demasiado esfuerzo para extraerlo y los escasos beneficios quedan en manos de los intermediarios, los mismos que les alquilan la maquinaria y les suministran los alimentos a precios abusivos. Mientras tanto, el mercurio, necesario para separar el oro, contamina las aguas del río y envenena a sus peces. El mercurio no es la única amenaza que pesa sobre este paraíso. Sus bosques se siguen talando para obtener maderas, crear tierras de labor o lograr pastos para el ganado. Las tierras de los Waorani poseen petróleo en su interior y los indios Yanomami sufren continuos ataques de los garimpeiros que extraen el oro ilegalmente de su selva. Los primeros españoles que surcaron las aguas del Gran Río habían partido de Quito en busca de El Dorado. Hoy, más de 400 años después, los hombres siguen buscando en sus tierras oro y riquezas. No parecen darse cuenta de que la gran riqueza, el verdadero El Dorado del Amazonas, radica en su diversidad biológica, su valor como reserva genética del planeta y su poder para fabricar el oxígeno que mantiene la vida. Un oxígeno que también necesita la propia especie humana.